Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Vamos a buscar en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Bien, vamos a leer a partir del versículo 23. El título de este sermón es El Evangelio presentado en la cena del Señor. Versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor, ese es el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Realmente, hermanos, el tema de la cena del Señor, podríamos llamarlo, lo cual tiene otros nombres también, puede llamarse partimiento del pan, puede llamarse la comunión también. Realmente eso ha tenido, a través de los siglos, o ha generado muchos debates, entender realmente la forma de aplicarlo y lo que significa. De hecho, algunos hermanos consideran que durante la Reforma Protestante, fue aquella separación de la iglesia, al volver a la sana doctrina, y sabemos que uno de los principios que se persiguió, que se defendió, que fue la justificación por la fe sola, pero algunos han considerado que inclusive el tema de la cena del Señor generó aún más debates que el tema de la justificación. Inclusive recordemos aquel evento histórico en el cual Martín Lutero se reúne con Zwinglio, otro reformador. Y cuando la reforma iba avanzando, ellos en este tema de la cena del Señor no lograron ponerse de acuerdo. Inclusive Lutero le dijo a otro hermano, le dijo, usted es de un espíritu diferente, precisamente por el tema de la cena. Y vean las convicciones tan fuertes que ellos tenían, que no iban a ceder en cuanto al entendimiento que ellos tenían de esto. Tristemente, hermanos, ¿cuál es la realidad que nosotros vemos hoy en día? Que en las iglesias del Señor, este tema, lo que implica esta ordenanza, vamos a ver lo que eso significa, esto que el Señor ha dejado a su pueblo, se toma de una manera muy ligera, o de una forma en la cual no se le da la importancia debida. Sabemos que nosotros, nuestra convicción es que el Señor ha dejado solamente dos ordenanzas, o dos sacramentos. Son el bautismo y la cena del Señor. Realmente pienso que nadie se opone, ¿verdad?, a entender que somos llamados todos aquellos que estamos unidos a Cristo. Participamos entonces al bautizarnos y damos ese testimonio público de que ahora le pertenecemos a Él por lo que ya ha ocurrido en nosotros internamente. Pero al participar de la cena, qué fácilmente puede un cristiano restarle importancia, ausentarse fácilmente de aquellas reuniones donde la iglesia participa de esto, de esta bendición y de este medio de gracia que el Señor le otorga a los suyos. Y podemos a la ligera ausentarnos y no participar y perdernos de la bendición que esto implica. A la misma vez sabemos que es un medio de gracia que Dios ha dejado para su pueblo. Por lo cual entonces nosotros, como vamos a ver, al entender y apreciar más lo que esto significa, vamos a anhelar entonces participar de esto. Porque este sacramento, recuerdo que tal vez para algunos hermanos, conversando con ellos alguna vez, me decían que por qué usar esa palabra que es del catolicismo. Podrían asociarnos con esa iglesia romana. Pero realmente esa palabra lo que quiere decir solamente es algo visible.
Es algo que está enseñando una realidad de una manera visible. La cena del Señor, ¿a qué nos apunta? Precisamente al Evangelio. Eso es, cada vez que la iglesia se reúne y participa de esto, estamos siendo testigos de lo que ocurrió para la justificación nuestra, para nuestra salvación, lo que fue necesario. Y al meditar en eso, cómo eso fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra fe. Estamos meditando en lo que el Señor realizó para salvarnos. Entonces esto no es algo realmente mínimo, sino que más bien con acción de gracias nosotros participamos porque estamos viendo lo que valió y costó nuestra salvación, el sacrificio de Cristo, su sacrificio, su cuerpo y su sangre derramada en el madero. Somos llevados a meditar en eso. ¿Cómo eso nos santifica? Porque podemos entender el evangelio de nuestra salvación y por lo cual entonces nosotros debemos procurar cada vez vivir más en esta comunión y santidad de nuestro Señor, amándole más a Él y no despreciando sus mandamientos, que recordamos y vemos lo que eso simboliza, esos elementos, el costo de nuestra salvación. Y precisamente entonces el apóstol Pablo estaba señalándole a la iglesia en los Corintios esto, que se reunían no con el sentido correcto de la cena, sino que lo hacían como una fiesta o una comida cualquiera. Y después más adelante en este capítulo les dice, muchos de ustedes, entre ustedes muchos han muerto por tomar a la ligera esta ordenanza del Señor. Entonces debemos entenderlo de esa misma manera. Leyendo un artículo sobre cómo algunas iglesias llegan a celebrar este memorial, unas de esas iglesias grandes en Estados Unidos, lo que hacían era colocar en 4 esquinas una mesa con los elementos de la cena, y aquellos que llegaban a la iglesia, si ese día querían participar, pues individualmente podían pasar y tomar, sin necesidad ni siquiera de un ministro o un anciano que ordenara y presidiera esta ordenanza, sino que cada uno según el gusto. Si ese día quería tomar la cena, adelante, si no, ahí quedaba. Entonces vemos el menosprecio realmente a lo que esta ordenanza enseña. Pero ¿cuál es nuestro anhelo? Como cristianos fieles a la palabra, debemos participar de ella de una manera viva y ordenada, como el Señor nos lo dejó en su palabra. Ahora, entendiendo realmente, ¿verdad?, que aquí tenemos esta plantación, queremos eventualmente, cuando el Señor nos conceda poder constituir una iglesia, pues tener el entendimiento correcto de lo que esto significa, para que así entonces puedan los hermanos que vayan a constituirse participar de este memorial que el Señor nos ha ordenado. Como les digo, con regocijo y con esa acción de gracias, porque es la bendición que el Señor trae a nuestras almas por la fe, al poder participar de eso. Entonces vemos que como el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, esto era algo que venía instituido del Señor. Era algo que era del gusto de la idea de él. Mateo 26, y este relato lo encontramos en los 3 evangelios, inclusive el evangelio lo encontramos en Mateo, Marcos y en Lucas. El evangelio de Juan también hace una mención de él. Más bien el evangelio de Juan es el que nos da mayor claridad. Cuando el Señor participa o instituye su cena, estaban solo sus discípulos. Ya en ese momento había salido el que lo iba a traicionar. Cuando Él llega a instituir, dice esta señal del nuevo pacto, su sangre. Dice, como dice el versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces lo vemos en Mateo 26, 26 al 29, en Marcos 14, 22 al 25 y en Lucas 22, 14, versículos 14 al 20. Quiero leer lo que dice en Mateo. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El versículo 29, Él les dijo, y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo
con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, vemos también la gran promesa que hay del Señor. Un día participar de esta ordenanza con Él, de esa celebración. Y hacia eso el Señor nos lleva. Entonces, todo lo que hacemos al participar y celebrar de la cena es una anticipación de ese momento. ¿Cómo se irá a realizar? Realmente, al meditar en eso, ¿verdad? Cómo toda la iglesia universal del Señor, ¿verdad? Va a participar de eso. No sabemos cómo se va a llevar a cabo. Sabemos que el Señor lo ha prometido y lo celebraremos con Él. Entonces también eso nos lleva a hacer una aplicación y preguntarnos, ¿estará usted ese día en esa celebración? ¿Formará parte cuando esté nuestro Salvador ahí, dirigiendo, participar de este memorial, de su sacrificio en la cruz? Quiere el Señor que realmente así sea. Así como usted hoy participa, entonces quiere decir que un día podrá celebrarlo junto con Él y todos los demás hermanos que estaremos reunidos ahí. Pues como les decía, la cena del Señor junto con el bautismo son las dos ordenanzas, los sacramentos que el Señor ha mandado a su iglesia en el nuevo pacto. Eso es lo que vemos instituido. Cada vez que la iglesia se reúne, y a qué es lo que apunta esta ordenanza, como les decía, entonces nos lleva a meditar en el Evangelio. Y eso es el énfasis que quiero darle en esta tarde, ¿cierto? Podemos luego más adelante, si el Señor lo permite, meditar sobre cuáles son esos elementos que el Señor dejó, el vino y el pan. Como les decía, eso también ha generado algunas disputas, si debe ser con alcohol o sin alcohol, cómo participar de él. Y todas esas son estudios válidos que podemos hacer para formularnos un mejor entendimiento de eso y hacerlo cada vez de una manera más bíblica. Pero el sentido general no lo debemos perder, hermanos. Que eso nos debe recordar el Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos ver siempre. Lo primero que debemos meditar es en la encarnación de nuestro Señor. La encarnación física, su humanidad. Isaías 7:14 nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Primera Timoteo 5:2 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muchos pasajes que nos hablan acerca de la humanidad del Señor. Quiero leerles lo que dice Hebreos, capítulo 5 y versículos 7 al 8. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué era necesario entonces la humanidad de Cristo? Vemos que estos pasajes nos hablan de un hombre, de un niño que iba a nacer. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios se encarnara? Pienso que es una pregunta muy importante que debemos nosotros conocer su respuesta. Cada uno de nosotros, cada ser humano, somos los que hemos pecado. Puesto que el hombre pecó, entonces era necesario que el castigo lo recibiera un hombre. Si usted y yo procuráramos pagar por nuestra deuda, ese castigo sería eterno. El castigo por nuestros pecados sería eterno y nos dejaría separados de Dios. Pero el Señor Jesucristo demostró esto, su amor al ser el sustituto de su pueblo. Pero para sustituir nuestro lugar debía ser hombre. La paga de este castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo y del alma, de tal forma que solo el hombre es capaz de sufrirlo, porque ha sido el hombre el que pecó. Entonces era necesario que nuestro Señor Cristo tomara la naturaleza humana, con todas las flaquezas a las que está propensa desde la caída. Por eso es que leemos que Él tenía las mismas debilidades que usted y yo tenemos, humanamente. Pero sabemos que pero Él era sin pecado. Él no pecó. La Escritura nos da testimonio de eso. El justo por los injustos. Él era impecable, pero asumió en su naturaleza humana las debilidades. ¿Cuáles? Tener sueño, tener hambre. Inclusive la parte de que Él decía que crecía en conocimiento humanamente.
todas esas flaquezas a las que estamos nosotros propensos desde la caída. Dice, y al mismo tiempo tenía que ser un hombre entonces sin pecado, porque si tuviera pecado tendría que pagar por los de él, no podría dar su vida por otros, pero él era sin pecado, el único que realmente podía entregar su vida en lugar de otros, tan solo un mediador como él, verdaderamente humano, que tuviera el conocimiento experimental de las miserias de la humanidad, y que se levantara y venciera todas las tentaciones. Podría entonces entrar con toda simpatía a todas las experiencias, las pruebas y tentaciones de los hombres. El ser humano pecó, necesitábamos un sustituto, otro hombre. Y eso es lo que nos recuerda entonces este memorial, la encarnación de nuestro Señor. Su cuerpo que iba a ser sacrificado por el pecado. Debe llevar a meditar entonces su sacrificio por el pecado. Una vez que el Señor decidió salvar, la expiación se volvió necesaria. Un Dios justo no podría simplemente pasar por alto el pecado, debía castigarlo. Como el hombre pecó, debía castigar al hombre. Y aquí vemos entonces el sacrificio que él hace, su muerte como sacrificio por el pecado. Segunda Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es un pasaje que nos resume el Evangelio. Él no conoció el pecado. Cristo mismo les dijo a sus acusadores, aquellos que lo perseguían, ¿quién de ustedes me puede redarguir? ¿Quién me puede señalar un pecado? El mismo Pilato, cuando lo estaba enjuiciando, dijo, no hay maldad en este hombre. El justo por los injustos, nos dice la palabra. El único que ha caminado en esta vida sin un solo pensamiento pecaminoso, sin una sola palabra que ofenda a ninguna persona. El único que ha amado a su Padre con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser. Pero aún así vino a ofrecerse como sacrificio por el pecado. Isaías 53:5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que también usted hoy puede decir. Él fue molido por mi rebelión. ¿Puede testificarlo de esa manera? El castigo de mi paz fue sobre él. Él fue molido por mi pecado. Yo me había descarriado, me aparté por mi camino. Y él cargó el pecado mío sobre él. A eso nos lleva a meditar este memorial. El sacrificio, la ofrenda perfecta por mis pecados. Pero también eso nos lleva a recordar su resurrección. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos salieron a predicar el Evangelio, el énfasis que tenían ellos era en la resurrección de Cristo. Testimonio, y sabemos, ellos fueron testigos oculares de su resurrección. Aquellos hombres que caminaron con él, los cuales él les decía, como ahora teníamos en la lectura, que era necesario que él padeciera y que muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Y al final estos hombres vieron que todo esto era realidad y que ocurrió tal como el Señor lo dijo. ¿Cómo no van a dar su vida por esa verdad? ¿Cómo no salieron a predicar este evangelio si vean que todo lo que el Señor había dicho era cierto? Y eso es lo que nosotros meditamos también y debemos cuando participamos de esta cena, de su resurrección. Que Él nos anuncia que un día entonces vamos a participar con Él en ese reino venidero. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 1:11 también nos dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Al recordar su muerte, su sacrificio, meditamos su resurrección y meditamos en su venida. Él volverá. Les decía, vamos a participar ese día nuevamente con Él. Pero también debemos recordar que Él vendrá para juzgar a sus enemigos. Aquellos que este evangelio, el cual es demostrado en este memorial, fue rechazado por muchos. Y aún sigue siendo rechazado por muchas personas. Pero aquellos que lo han recibido tendrán el gozo de no verle a Él ese día como su juez, sino de verlo como aquel que lo salvó de su pecado, de su maldad, y que van a poder entonces tener el gozo de estar con Él. Mateo 13:40 nos lo dice de esta manera. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, dice, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El versículo 42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí, ese día será un día solemne, pero a la misma vez la Biblia lo llama como un día terrible. ¿Por qué? Porque aquellos que lo rechazaron verán que todo lo que el Señor decía sobre él, el testimonio que el Padre daba de su Hijo, es cierto. Para muchos entonces temblarán al ver la ira del Cordero de Dios. Pero otros, dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, los justos. Pero ¿cuál es nuestro entendimiento? Que esa justicia que usted y yo hoy podemos decir que tenemos, no nos pertenece. Nos ha sido imputada, dice la palabra, porque Él la ganó para nosotros, su pueblo. Y entonces por eso hoy podemos tener esa certeza. Estaré con mi Señor y participaremos de esta gran celebración. ¿Y eso cómo nos lleva? ¿Cómo nos lleva a vivir eso? ¿Vamos a salir a despreciar su sacrificio, despreciar su evangelio? ¿O vamos a anhelar cada vez ser más como Él? Servirle más a Él, servirle mejor a Él, serles más fiel a Él. Y esa debe ser nuestra respuesta. También si alguno entonces está dudando, si realmente lo ha conocido, si sus pecados fueron cargados en Él, si Él es la ofrenda por sus pecados, entonces no se queda en esa condición. Muchos cuando participamos de esto en la iglesia, a eso los debe llevar a meditar. ¿Realmente ese sacrificio ha sido efectivo en mi vida? ¿He creído en eso? ¿Creo realmente en esa obra de Cristo? ¿O dudo de esto que sea realidad? ¿Dudo de un día del juicio? ¿Dudo de la venida del Señor? ¿O realmente, como dice Pablo, dice, amén, digamos, ven Señor Jesús, ven pronto, queremos estar contigo? Este es el anhelo nuestro del pueblo del Señor, estar con Él ese día, y cuando ya no tendremos estas luchas contra el pecado, ya toda aflicción y angustia desaparecerá. Y este cuerpo, como dice el apóstol Pablo también, de la humillación nuestra será transformado, será glorificado. Ya no tendremos más el pecado y podremos estar con Él eternamente, con nuestro Salvador. Aquellos que hoy podemos decir esto, gloria a Dios, porque Él nos lo ha concedido por su gracia. Si usted hoy no lo puede decir de esa manera, acuda a Cristo. Él es un poderoso Salvador. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar acá reunidos, invocando tu santo nombre. También, Señor, al meditar en tu palabra, en esta ordenanza sagrada, en este memorial, nos debe llevar siempre a meditar en el evangelio de nuestra salvación. Le damos gracias por Jesucristo. Solamente Él es el único mediador, el único que nos puede salvar de nuestros pecados y que nos ha salvado y nos sigue salvando cada día y hasta el día en que estemos con Él eternamente. Señor, te pido que aquellos que puedan estar aquí hoy que no lo conocen, tu gracia les alcance, el Espíritu Santo les guía a nuestro Salvador, también puedan tener esta esperanza en sus vidas. Damos gracias por el tiempo que hemos tenido durante todo este día, en la mañana y ahora en la tarde. Concédenos meditar en tu palabra, en lo que hemos aprendido durante este día. Concédenos en esta semana ser fieles a ti. Ayúdanos en medio de cada tentación o prueba que vendrán. Estar confiando en ti, Señor.
Guárdanos a cada uno de los que estamos aquí, protégenos ahora que regresamos. Concédenos el seguir luchando, Padre. Venir el próximo miércoles y orar juntos, pidiendo tu auxilio en todo lo que queremos ver en esta obra aquí en Zapote. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Quedamos despedidos.